Episodios de la Guerra Fría. Uno de los momentos más complicados de la Guerra Fría y donde se pudo haber convertido en una guerra caliente fue en octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió que los soviéticos estaban instalando misiles en Cuba. Esa es la conocida como la crisis de los misiles. En esa circunstancia, Estados Unidos bloqueó la isla en forma naval para evitar cualquier contacto, buques que lleguen de la Unión Soviética a proveer de logística o que traigan más misiles a la isla. Esos misiles podían ser disparados con ojivas nucleares a 150 kilómetros de Estados Unidos y Estados Unidos iba a tener muy poco tiempo para responder. Es ahí el peligro de esa instalación de misiles con armas nucleares en Cuba. Finalmente se llegó a un acuerdo después de 13 días muy complicados entre el presidente de Estados Unidos, un verdadero gallito, John Kennedy, y el premier ruso, Nikita Khrushchev. Finalmente se llega al acuerdo de que la Unión Soviética saca sus misiles de Cuba, Estados Unidos se compromete a no invadir esta isla y saca a su vez sus misiles que tenía en Turquía, apuntando hacia la Unión Soviética. Esa fue la crisis de los misiles en el momento más cercano, probablemente, a una tercera guerra mundial. Otra circunstancia a mencionar de la Guerra Fría es la llamada Guerra de Afganistán. Entre 1979 y 1989 fue la intervención de la Unión Soviética en ese país, que era fronterizo con la Unión Soviética. eh, las tropas soviéticas invaden Afganistán para sostener un régimen comunista que en realidad no tenía mucho sustento dentro de una población fundamentalmente islámica, no muy afecta al comunismo. La Unión Soviética se desangró durante muchos años tratando de tener el control total del país y ese Afganistán se convirtió en el Vietnam de los soviéticos. eh, Tuvieron pérdidas ciertos soldados menores que los estadounidenses en Vietnam, pero también fueron cifras importantes, cerca de 30.000 soldados y muchas pérdidas materiales, y no lograron dominar a los mujahidines, es decir, a los soldados de la Guerra Santa de la Yihad, y finalmente los soviéticos salen literalmente arrancando de Afganistán. Esa guerra de guerrilla era imposible ganarla para los soviéticos que estaban preparados para una guerra convencional contra la OTAN. Y finalmente el episodio que termina con la Unión Soviética asume en 1985 el joven, entre comillas, porque la Unión Soviética era prácticamente una gerontocracia, sus líderes eran de mucha edad, asume Mikhail Gorbachev. Él inicia una política de transparencia, conocida como Glasnost, perestroika, es decir, de reformas estructurales, económicas y políticas, que en realidad llevaron a la disolución de la Unión Soviética. Por un lado, la Unión Soviética tenía serios problemas económicos. Ronald Reagan había hecho público su llamada Guerra de la Galaxia, una iniciativa que tenía como propósito establecer una especie de escudo antimisiles y que iba a evitar, en teoría, la posibilidad de que las armas o los misiles intercontinentales soviéticos lleguen a Estados Unidos y a su vez Estados Unidos podía atacar a la Unión Soviética. La Unión Soviética hace un gasto militar cada vez mayor, literalmente quiebra económicamente, las cosechas agrícolas no son muy buenas, comienza la efervescencia de los países satélites de la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, se reunifican las Alemanias, Polonia, en Rumania, los países bálticos, comienzan rebeliones, caen los gobiernos comunistas y finalmente Gorbachev declara la disolución de la Unión Soviética en 1991 y termina desintegrándose la Unión Soviética y con eso en el papel termina la Guerra Fría.